Las manos de la doctora temblaban mientras sostenía mi expediente. No eran mis manos las que temblaban, eran las de ella. Yo, a los 70 años de edad, estaba allí acostada en la camilla fría, esperando los resultados de mi examen de rutina, cuando ella simplemente apagó la computadora. La apagó a mitad de la consulta, como si hubiera visto un fantasma. «Señora Elena», susurró, echando llave a la puerta del consultorio. «Necesito contarle algo sobre su nieto, algo que su nuera le ocultó por 5 años. Y si no hablo ahora, usted va a firmar esos papeles de la herencia sin saber la verdad. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Elena Tavares. Tengo 70 años, soy viuda desde hace 8 y pasé la vida entera construyendo algo para dejarle a mi familia. No fui rica desde siempre. Lejos de eso. Nací en una familia humilde, trabajé desde los 15 como costurera, me casé a los 20 con Roberto, el amor de mi vida, y juntos construimos un pequeño imperio de confecciones que empezó en nuestra propia sala. Durante 40 años, Roberto y yo nos despertábamos a las 5 de la mañana. Él cortaba las telas, yo cosía, y poco a poco fuimos creciendo. Contratamos empleados, abrimos una tienda, luego 2, luego 5. Cuando Roberto falleció, me dejó un patrimonio de 20 millones de pesos, 3 locales comerciales y la casa donde crié a mi único hijo, Eduardo. Eduardo siempre fue mi orgullo. Médico, graduado con honores, casado con Mariana desde hace 7 años. Ellos me dieron un nieto hermoso, el pequeño Arturo, que hoy tiene 5 años y es la luz de mi vida. O al menos eso pensaba, que conocía a mi propia familia. La consulta de rutina de aquel día era solo una más. Análisis de sangre, presión, esas cosas que uno hace cuando llega a esta edad y los doctores empiezan a estar más atentos. La doctora Camila era mi médico desde hacía 3 años. Una mujer seria, competente, siempre profesional. Nunca la había visto nerviosa, pero aquel día, cuando abrió mi expediente y vio el nombre completo de mi hijo Eduardo como contacto de emergencia, su rostro cambió por completo. Se puso pálida, las manos le empezaron a temblar. Me miró a mí, luego al papel, luego a mí otra vez. «Señora Elena», dijo, y su voz sonaba distinta, tensa, asustada incluso. «¿Usted es madre del doctor Eduardo Tavares?» «Sí», respondí, sin entender su tono. «¿Por qué? ¿Le pasó algo a él?» Ella no respondió. Solo se levantó, fue hacia la puerta, asomó la cabeza como si quisiera asegurarse de que nadie escuchaba y echó llave. Cerró la puerta del consultorio. En 20 años de consultas, jamás había visto a una doctora hacer eso. «Necesito contarle algo», dijo, volviendo a su silla pero sin sentarse. Se quedó allí de pie, sosteniendo el borde del escritorio como si necesitara apoyo. Algo que descubrí hace 3 meses y que me ha estado carcomiendo por dentro, porque no sabía si debía hablar o no. Pero hoy, viendo su nombre, viendo que usted está a punto de hacer esa actualización de testamento que mencionó en la última cita, mi corazón empezó a acelerarse. «¿Qué me está diciendo? ¿Qué tiene que ver mi hijo con esto?» «No es sobre su hijo», respondió ella. «Es sobre su nuera, Mariana. Mariana, mi nuera querida, la mujer que mi hijo eligió para pasar la vida, la madre de mi nieto, una muchacha educada, siempre gentil conmigo, siempre presente en las comidas de los domingos, siempre trayendo a Arturo para pasar los fines de semana en mi casa». «¿Qué pasa con Mariana?», pregunté, sintiendo un peso en el pecho. La doctora Camila respiró profundo. «Trabajo en este hospital desde hace 12 años. Hace 3 meses tuve que cubrir la guardia de una colega en la maternidad. Es algo que hago rara vez, pero ella tenía una emergencia familiar. Durante esa guardia, tuve acceso a los archivos antiguos de nacimientos para localizar un expediente específico. Y fue cuando vi el nombre de ella, Mariana Tavares, fecha de nacimiento del bebé, hace 5 años y medio. Se me revolvió el estómago. Sí, mi nieto Arturo.
Él nació aquí mismo. Lo sé, dijo ella, pero lo que usted no sabe es lo que está escrito en el expediente original, no la versión que su nuera le mostró a su familia, la versión real, archivada en el sistema del hospital. Abrió un cajón y sacó de ahí una carpeta que claramente no debería haber traído a esa consulta. Papeles que ella había fotocopiado, arriesgando su propia carrera médica para mostrármelos. Señora Elena, dijo, poniendo los papeles frente a mí. Su nieto Arturo nació prematuro, muy prematuro, con apenas 7 meses de gestación. Se quedó en la UCIN, Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, por 3 semanas. La miré sin entender. No, eso no puede estar bien. Arturo nació a término. Mariana tuvo un embarazo tranquilo. Yo me acuerdo. Yo estuve ahí en el hospital el día que nació. Usted estuvo ahí, asintió la doctora Camila. Pero usted llegó recién después de que el bebé ya había nacido y lo habían estabilizado. Y cuando llegó, ¿qué le dijo su nuera? Traté de hacer memoria. Había sido hace 5 años. Recordaba la llamada de Eduardo, todo feliz, diciendo que Arturo había llegado. Recordaba haber corrido al hospital. Recordaba haber visto a mi nieto por primera vez a través del vidrio del cunero. Pequeño, pero perfecto. Ella dijo que el parto fue rápido, murmuré, que pasó de madrugada, que cuando llamaron yo ya podía ir a conocer al bebé. ¿Y usted vio algún documento del nacimiento aquel día? Lo pensé bien. No, no había visto nada. Eduardo y Mariana me mostraron el acta de nacimiento semanas después, cuando ya estaban en casa. Un acta normal, con la fecha de nacimiento, el peso, la estatura. La doctora Camila señaló los papeles. La fecha de nacimiento en el acta oficial está correcta, pero los registros médicos internos muestran que Arturo nació 7 semanas antes de lo previsto. Nació porque Mariana tuvo un desprendimiento de placenta grave, una emergencia obstétrica. ¿Pero por qué mentiría sobre eso?, pregunté, mi voz saliendo más fuerte de lo que pretendía. ¿Por qué ocultar que fue prematuro? Porque, dijo la doctora Camila lentamente, si Arturo nació con 7 meses de gestación hace 5 años y medio, eso significa que fue concebido 8 meses antes de la boda de ella con su hijo. El consultorio se quedó en silencio, un silencio tan pesado que podía escuchar mis propios latidos. No, dije yo, no puede ser. Eduardo y Mariana fueron novios 2 años antes de casarse. Se conocieron en la facultad. Se conocieron en la facultad, coincidió la doctora. Pero los registros muestran que cuando Mariana quedó embarazada estaba en el 3er año de medicina. Su hijo estaba en el 5º. Ni siquiera se habían comprometido oficialmente. Mi cabeza daba vueltas. Pero si estaba embarazada antes de la boda, ¿por qué ocultarlo? Hoy en día a nadie le importan esas cosas. La doctora Camila me miró con una expresión que era mitad lástima, mitad duda. Señora Elena, hay más, mucho más. Y usted tiene que decidir si quiere saber el resto antes de que yo continúe, porque una vez que se lo cuente, no hay forma de deshacer el conocimiento. La miré fijamente. 70 años de vida me enseñaron que las verdades ocultas nunca se quedan enterradas para siempre. Se pudren bajo la tierra y eventualmente el olor sale a la superficie. Cuénteme, dije, cuéntemelo todo. Ella asintió y sacó más papeles de la carpeta. Cuando Arturo nació prematuro, hubo complicaciones. Necesitó una transfusión de sangre. El protocolo estándar en casos así es probar la compatibilidad sanguínea con los padres. Mariana es O positivo. Su hijo Eduardo, según los registros que logré acceder de otros hospitales donde se hizo estudios, es A positivo. ¿Y eso es un problema?, pregunté. Arturo, dijo ella despacio, es B negativo. Incluso yo, que nunca estudié medicina, sabía lo que eso significaba. Lo había visto en programas de televisión. Lo había leído en novelas. Los tipos de sangre siguen reglas genéticas específicas. 2 padres, uno O y otro A, no pueden tener un hijo B. Imposible genéticamente. Entonces está diciendo, mi voz falló. ¿Está diciendo que mi nieto no es hijo de mi hijo? Estoy diciendo, respondió la doctora Camila cuidadosamente,
que biológicamente es imposible. Eduardo no puede ser el padre biológico de Arturo. Y por los registros, Mariana lo sabe desde el nacimiento. La discrepancia sanguínea está documentada en su expediente. Ella firmó un documento de enterada cuando los médicos se lo explicaron. Sentí como si el piso hubiera desaparecido bajo mis pies. 70 años de vida, y aún así nada me había preparado para ese momento. ¿Eduardo lo sabe?, pregunté, ya temiendo la respuesta. Ella sacudió la cabeza. No hay nada en los registros que indique que él fue informado, y considerando que siguen casados, aparentemente felices, habiendo acabado de comprar esa casa nueva en el fraccionamiento privado, yo diría que no. Él no tiene idea. ¿Por qué me está contando esto?, susurré. Usted puede perder su empleo, puede perder su cédula profesional por mostrarme estos documentos. ¿Por qué?, dijo ella, y vi lágrimas en sus ojos. Hace 3 semanas atendí a otra paciente. Descubrí que estaba siendo engañada por su esposo de una forma parecida. No dije nada. Pensé que no era mi lugar meterme en asuntos de familia. Una semana después, ella murió. Infarto fulminante. Y ese esposo, que le había mentido en todo, heredó todo lo que ella tenía. La familia de ella descubrió la verdad demasiado tarde. Se limpió los ojos. Cuando vi su nombre hoy, cuando vi que planea actualizar su testamento, no pude quedarme callada de nuevo. Su nuera está a punto de heredar una fortuna como esposa de su único hijo. Y todo eso fue construido sobre una mentira de 5 años y medio. Miré aquellos papeles: prueba médica, documentación hospitalaria, registros que no mentían. Mi nieto, el niño que yo adoraba, que pasaba fines de semana conmigo, que me decía «Abue, Elena», con esa vocecita dulce, no era mi nieto de sangre. Y mi hijo, mi Eduardo, el hombre que yo crié, que trabajó tanto para ser médico, que construyó una vida con Mariana, estaba viviendo una mentira, criando al hijo de otro hombre sin saberlo. «¿Quién es el padre?», pregunté, mi voz saliendo ronca. «Eso no lo sé», admitió la doctora Camila. «Los registros no incluyen esa información, pero Mariana lo sabe. Ella siempre lo supo». Tomé los papeles con manos que ahora también temblaban. 70 años de edad, y todavía descubriendo que el mundo se puede derrumbar en cuestión de minutos. «¿Qué hago?», pregunté, más para mí misma que para ella. «Eso», dijo la doctora suavemente, «solo usted puede decidirlo». Salí de aquel consultorio a las 3 de la tarde de un martes cualquiera. El sol brillaba allá afuera como si nada hubiera cambiado. La gente caminaba por las calles de la Ciudad de México, entraba y salía del hospital, vivían sus vidas normales. Pero mi mundo acababa de ponerse de cabeza. Manejé hasta mi casa en piloto automático. No recuerdo el trayecto. Solo recuerdo estacionar en la cochera, entrar por la cocina, sentarme a la mesa donde Roberto y yo desayunábamos juntos por 40 años, y finalmente dejar que las lágrimas salieran. Lloré por mi hijo, por Eduardo, que trabajaba 60 horas a la semana para mantener a una familia que ni siquiera era suya de verdad, que amaba a ese niño con cada fibra de su ser, que planeaba el futuro de Arturo, ahorraba para su universidad, soñaba con verlo crecer. Lloré por mí misma, por descubrir a los 70 años que mi nuera me había engañado desde el primer día, que cada comida de domingo, cada fiesta de cumpleaños, cada momento en familia había sido construido sobre una mentira gigantesca. Y lloré por Arturo, ese niño inocente de 5 años que no tenía la culpa de nada, que me llamaba abuela y me abrazaba con toda la fuerza de sus bracitos, que me hacía dibujos en la escuela, que se dormía en mi regazo mientras veíamos caricaturas juntos. La sangre no lo hacía menos mi nieto en el corazón. Pero la mentira lo cambiaba todo. Me quedé en esa mesa hasta que oscureció. No prendí las luces. Solo me senté allí en la cocina vacía, mirando las copias de los documentos que la doctora Camila me había dado, tratando de procesar qué hacer con esa información. Tenía algunas opciones. Podía confrontar a Mariana directamente, aventarle los papeles en la cara
y exigir la verdad. Pero eso le daría tiempo para inventar una historia, para manipular la situación, para tal vez hasta convencer a Eduardo de que yo me estaba volviendo senil, confundida, viendo cosas que no existían. Podía contárselo a Eduardo primero. ¿Pero cómo? ¿Cómo le dices a tu hijo que la mujer que ama, la madre de su hijo, le mintió sobre algo tan fundamental? Él quedaría destrozado. ¿Y si no me creía? ¿Si elegía quedarse del lado de ella? ¿O podía no hacer nada? Guardar esa verdad envenenada dentro de mí, seguir sonriendo en las comidas de los domingos, seguir siendo la abuela Elena que mandaba regalos de cumpleaños y presumía al nieto. Pero eso significaría ser cómplice de la mentira. Significaría dejar que mi hijo viviera una ilusión por el resto de su vida. Significaría reescribir mi testamento, repartiendo mi herencia con una mujer que había construido su familia entera sobre un fraude. No, eso no podía hacerlo. A las 9 de la noche, mi teléfono sonó. Era Eduardo. «Hola, mamá, ¿todo bien? No te veo desde el domingo pasado. Estaba pensando en pasar mañana con Arturo después del kinder. Dice que extraña a su abuela». Su voz era tan alegre, tan despreocupada. No tenía idea de lo que yo había descubierto pocas horas atrás. «Claro, hijo», logré decir, forzando mi voz para que sonara normal. «Me encantaría verlos». Mariana también quiere ir, pero tiene una presentación en su trabajo mañana, así que seremos solo Arturo y yo. ¿Está bien así? Mejor aún, pensé. Perfecto, dije yo. Colgué el teléfono y tomé mi decisión. Necesitaba pruebas. Necesitaba estar segura al 100% antes de dinamitar la vida de mi familia. Y para eso necesitaba ayuda profesional. A la mañana siguiente llamé a un viejo conocido. Alberto Méndez había sido el abogado de nuestra empresa de ropa por 15 años, antes de jubilarse hacía 3. Hombre serio, discreto, alguien en quien podía confiar. Quedé de verlo en su despacho particular, donde todavía atendía a algunos clientes seleccionados. Cuando llegué, me recibió con una sonrisa que desapareció en cuanto vio mi expresión. «Elena», dijo él, señalando una silla. «¿Qué pasó?» Se lo conté todo. Le mostré los documentos. Vi su expresión cambiar de sorpresa a impacto y finalmente a una determinación fría y profesional. «¿Entiendes lo que esto significa legalmente?», preguntó cuando terminé. «No totalmente», admití. «Por eso vine contigo». Alberto se acomodó los lentes y tomó una pluma. «Si Eduardo no es el padre biológico de Arturo, y si Mariana lo sabía desde el nacimiento, pero nunca lo reveló, eso configura un fraude. No solo fraude conyugal, sino fraude patrimonial, considerando que ella está posicionada para heredar a través de tu hijo. ¿Puedes explicarme mejor? Tu testamento actual le deja todo a Eduardo, ¿correcto? Y como Eduardo está casado por bienes mancomunados, la mitad de todo lo que él herede técnicamente le pertenece también a Mariana. Ella lo sabe, todos lo saben». Asentí. Era exactamente así como funcionaba. «Pero», continuó Alberto, «si podemos probar que su matrimonio con Eduardo fue construido sobre una mentira fundamental, sobre ella ocultando un embarazo de otro hombre y permitiendo que Eduardo asumiera la paternidad sin saber la verdad, eso cambia todo». «¿Cómo así?» «Podemos anular ciertas protecciones legales. Podemos argumentar que ella entró a este matrimonio bajo falsos pretextos. Y lo más importante, me miró serio. Podemos protegerte a ti y a Eduardo de un posible engaño planeado a largo plazo». La expresión me hizo estremecer. ¿Un plan para quedarse con el dinero? ¿Era eso lo que mi nuera estaba aplicando? ¿Por 5 años y medio? «Lo que necesitas», dijo Alberto, «es una prueba de ADN oficial. No esas pruebas caseras que venden por Internet, una prueba hecha en un laboratorio certificado, con una cadena de custodia adecuada, que pueda ser usada como evidencia legal si es necesario». «Pero para eso necesitaría muestras de Eduardo y de Arturo», dije yo. «¿Cómo voy a conseguir eso sin que se den cuenta?» Alberto pensó por un momento. «A Eduardo lo consigues fácil. Es tu hijo. Hay cosas de él en tu casa seguro. Un cepillo de dientes viejo, un vaso que usó. Cualquier cosa con saliva sirve». «¿Y Arturo?»
Ese va a ser más complicado. ¿Dijiste que viene a tu casa mañana? Sí. Eduardo lo va a traer después de la escuela. Entonces tienes una oportunidad. Un cepillo de dientes de él, un vaso, una servilleta donde haya comido algo, lo que sea. Pero tiene que ser discreto. Si Mariana sospecha algo antes de que tengamos todas las pruebas, puede dificultar todo. Acepté, sintiendo un peso en el pecho. Estaba a punto de recolectar ADN secretamente de mi propio nieto. Se sentía mal de tantas maneras, pero era necesario. Hay otra cosa, dijo Alberto, sacando su computadora. Necesitamos investigar su historial, el de Mariana, descubrir quién es el padre biológico si es posible, verificar si existen otros secretos. Para eso, recomiendo contratar a un investigador privado. ¿Un detective? Pregunté sorprendida. Exactamente. Conozco a alguien muy bueno, discreto, eficiente, especializado en casos de familia. Si hay algo más que descubrir sobre Mariana, él lo va a encontrar. 2 horas después, yo estaba sentada en otra oficina, esta vez frente a un hombre llamado Rodrigo Santos. Investigador privado desde hacía 20 años, ex policía, con una mirada que parecía ver a través de las personas. Conté mi historia por segunda vez ese día. Mostré los documentos otra vez. Rodrigo tomó notas en silencio. ¿Cuánto tiempo me da?, preguntó él cuando terminé. ¿Cuánto tiempo necesitas? ¿Para un historial completo? 2 semanas. Pero puedo tener información preliminar en 3 días si es urgente. Es urgente, dije yo. Muy urgente. Él asintió. Voy a empezar hoy mismo. Necesito información básica sobre ella. Nombre completo, fecha de nacimiento, CURP si lo tiene. Le di todo lo que pidió. Información que yo me sabía de memoria, porque Mariana era mi nuera desde hacía 5 años y medio, porque había confiado en ella, porque pensaba que la conocía. Qué equivocada estaba. Salí de esa oficina agotada. Eran apenas las 2 de la tarde, pero sentía que había vivido un año entero en 2 días. Volví a mi casa, me preparé un té, me senté en mi jardín mirando las flores que Roberto había plantado años atrás. ¿Qué hago, amor?, susurré al viento, al fantasma de mi marido que a veces todavía sentía presente. ¿Cómo protejo a nuestro hijo de esto? El viento meció las flores, pero no trajo respuestas. Algunas decisiones uno tiene que tomarlas solo, incluso cuando tiene miedo. Mi teléfono sonó. Mensaje de Eduardo. Mamá, Arturo está súper emocionado por ir mañana. Dice que quiere hacer galletas con su abuela. ¿Te late? Hacer galletas. Nuestra tradición. Cada vez que Arturo venía, hacíamos galletas juntos. Le encantaba mezclar la masa, ensuciar toda la cocina, lamer la cuchara de palo. «Claro», escribí de vuelta. «Voy a comprar los ingredientes hoy mismo». Y mientras escribía, se me ocurrió. La cuchara de palo que lamía, el vaso de jugo que tomaba, la servilleta que usaba para limpiarse las manos llenas de harina. Todas oportunidades perfectas para recolectar ADN sin que nadie sospechara nada. Odio en lo que esto me estaba transformando. Una abuela espiando a su propio nieto, recolectando evidencias secretamente, tramando investigaciones a espaldas de la familia. Pero Mariana me había empujado a esto. Ella había construido una casa de naipes y esperaba que nunca se derrumbara, que nadie soplara lo suficientemente fuerte como para tirar todo. Bueno, estaba a punto de descubrir que las mujeres de 70 años que construyeron imperios desde cero saben exactamente cómo soplar. Eduardo y Arturo llegaron el miércoles a las 4 de la tarde. Vi el coche de mi hijo entrando a la cochera y por primera vez en 5 años sentí un nudo en el pecho al ver a ese niño bajarse del asiento de atrás. Arturo corrió hacia mí con los brazos abiertos. ¡Abuela!, lo cargué, aunque mis 70 años se quejaran un poco de la espalda. Olía a champú de niños y a alegría inocente. Le di un beso en el cachete y forcé una sonrisa. «Hola, mi amor. ¿Listo para hacer galletas?» «Sí, ¿puedo lamer la cuchara?» «Puedes», dije yo, con un nudo en el corazón, porque hoy esa cuchara sería guardada en una bolsa de plástico y enviada a un laboratorio. Eduardo me abrazó. «Hola, ma, ¿estás bien? Te ves cansada». «Estoy de maravilla, hijo», mentí. «Solo me desperté temprano hoy. Vengan, vamos a la cocina».
Pasé las siguientes 2 horas haciendo galletas con mi nieto. Él mezcló la masa, regando harina por la barra y por el suelo. Usó moldes de diferentes figuras: estrellas, corazones, perritos. Lamió la cuchara de palo 3 veces. Eduardo se quedó en la sala, aprovechando para responder algunos correos del trabajo. De vez en cuando miraba hacia la cocina y sonreía, viendo a su hijo y a su madre juntos. Si tan solo supiera. Cuando Arturo no estaba viendo, guardé rápidamente la cuchara que había lamido dentro de una bolsa de plástico. Luego guardé también el vaso de jugo del que bebió y la servilleta que usó para limpiarse las manos. 3 muestras diferentes. Más que suficiente. «Abuela, ¿puedo ver caricaturas?», preguntó Arturo cuando las galletas estuvieron listas, saliendo del horno. «Claro, mi amor. Ve allá a la sala con tu papá». Salió corriendo. Aproveché para tomar rápidamente el cepillo de dientes viejo de Eduardo, que yo había guardado del último fin de semana que se había quedado a dormir aquí. Una muestra más segura. Cuando volví a la sala, encontré a Eduardo en el sillón con Arturo dormido en sus piernas. El niño se había cansado después de tanta actividad. «Se quedó frito en 5 minutos», rió Eduardo bajito. «Trabajó duro hoy haciendo galletas». Los miré a los dos. Mi hijo sosteniendo a ese niño con tanto cuidado, con tanto amor, su mano grande protegiendo la cabecita del pequeño, la forma en que Arturo instintivamente se acurrucaba en el pecho de su padre. Padre. Eduardo era su padre en todos los sentidos que importaban, excepto uno, el único que Mariana había elegido mantener en secreto. «Hijo», dije cuidadosamente, sentándome a su lado. «¿Te puedo hacer una pregunta?» «Claro, ma». «¿Eres feliz en tu matrimonio?» Me miró sorprendido. «¿Qué pregunta tan rara? ¿Por qué lo dices?» «Curiosidad de madre vieja», dije yo, forzando una sonrisa. «Solo quiero estar segura de que estás bien». Eduardo lo pensó por un momento. «Soy feliz. Sí, o sea, tenemos los retos normales de cualquier pareja. Mariana trabaja mucho. A veces viaja a congresos médicos y me quedo solo con Arturo. Pero es una buena madre, es una buena esposa. No tengo de qué quejarme». «¿Y Arturo? ¿Cómo va en la escuela?» «Súper bien. La maestra dice que es uno de los más listos del salón. Le encantan las matemáticas, se interesa por la ciencia. Creo que va a ser médico igual que su papá y su mamá». «O igual que su padre biológico real», pensé amargamente. «Quien quiera que sea». «¿Y Mariana?», pregunté, andando con pies de plomo. «¿Ella está bien?» «Creo que sí». «¿Por qué?» «No sé, me parece un poco distante últimamente. En las últimas comidas de los domingos noté que se la pasa mucho en el celular». Eso era cierto, lo había notado en las últimas semanas. Mariana siempre con ese teléfono en la mano, siempre escribiendo, siempre alejándose para contestar llamadas. Eduardo frunció el ceño. «Ha estado trabajando en un proyecto grande en el hospital, una investigación sobre no sé qué. Yo no entiendo mucho de su área, pero dice que es importante». «Claro», murmuré. Arturo se movió en sueños y Eduardo lo acomodó mejor. «Mamá, ¿segura que todo está bien? Estás haciendo preguntas raras». «Todo está bien», mentí una vez más. «Solo preocupación de madre. Nunca se acaba, no importa cuántos años tengas». Él sonrió. «Lo sé. A veces miro a Arturo y pienso, un día va a tener 70 años igual que tú, y yo todavía voy a estar preocupado por él». Su inocencia me partía el corazón. No tenía idea de la bomba que estaba a punto de estallar en su vida. Se fueron a las 7 de la noche. Les dije adiós desde la puerta mientras el coche se alejaba. Arturo dormido en el asiento de atrás. Eduardo manejando con cuidado. En cuanto se perdieron de vista, entré corriendo. Tomé todas las muestras que había recolectado, las puse en una hielera con geles fríos, exactamente como Alberto me había indicado. Le llamé. Conseguí las muestras. «Excelente. Hay un laboratorio particular que trabaja conmigo. Está abierto hasta las 10 de la noche. Te mando la ubicación. Lleva las muestras directamente allá hoy mismo. Entre más rápido, mejor». Manejé hasta el laboratorio.
Un lugar discreto en la zona de Polanco. Un técnico me recibió. Un hombre de mediana edad que apenas me miró. Solo tomó las muestras, etiquetó todo y me hizo firmar unos papeles. ¿Cuánto tiempo para los resultados?, pregunté. Prueba de paternidad estándar, 3 días hábiles, pero su abogado pidió resultado express, 48 horas, va a costar más. No me importa el costo, dije yo. Solo quiero los resultados lo más rápido posible. Salí de allí sintiéndome sucia, como si hubiera traicionado a mi propio nieto, pero necesitaba saber, necesitaba estar segura. En casa, me tomé un baño largo, tratando de lavar la culpa que sentía. Luego me quedé despierta hasta tarde, hojeando álbumes de fotos viejas. Eduardo de bebé, Eduardo de niño, Eduardo de adolescente, Edu graduándose de medicina, Eduardo el día de su boda, tan feliz, tan ilusionado. Mariana a su lado en esas fotos, hermosa en su vestido blanco, sonriendo a la cámara. ¿Será que ya estaba embarazada ese día? ¿Ya sabía que cargaba al hijo de otro hombre pero estaba marchando hacia el altar con mi hijo? ¿Cuánto tiempo llevaba planeando todo aquello? Mi teléfono sonó. Era Rodrigo, el investigador. Señora Elena, tengo información preliminar. ¿Quiere que espere a tener todo o quiere saber ya lo que descubrí? Dímelo ahora, dije yo. No aguanto más la espera. Lo escuché moviendo papeles del otro lado de la línea. Mariana Sousa Tavares, 32 años, médico cirujano, como usted ya sabe, pero hay algunos puntos interesantes en su historial. ¿Qué puntos? Viene de una familia muy humilde, muy pobre. El padre era albañil, la madre hacía limpiezas. Mariana logró entrar a la Facultad de Medicina con beca completa. Muy inteligente, calificaciones excelentes, pero siempre tuvo dificultades económicas durante la carrera. Y en el tercer año, cuando quedó embarazada según los registros hospitalarios que usted me mostró, recibió un depósito bancario de 300,000 pesos, en una cuenta que nunca había tenido más de 5,000 pesos de saldo. Se me heló la sangre. ¿300,000 pesos? Exactamente. Y no fue un préstamo estudiantil, no fue una beca, fue una transferencia directa de una cuenta empresarial. Todavía estoy rastreando el origen, pero parece venir de una empresa de inversiones. ¿Empresa de inversiones? Sí, y hay más. 3 meses después de ese depósito, conoció a su hijo Eduardo. Al menos es lo que indican sus redes sociales. La primera foto de los dos juntos es de esa época. Mi cabeza daba vueltas. ¿Me estás diciendo que recibió 300,000 pesos de alguien, quedó embarazada y después conoció a mi hijo? Es lo que parece. Pero todavía necesito más tiempo para confirmar todos los detalles. Voy a seguir investigando. Debe haber más cosas ahí. Colgué y me quedé mirando la pared por mucho tiempo. 300,000 pesos. Una fortuna para una estudiante pobre. ¿De dónde había salido ese dinero? ¿Quién había pagado? ¿Y por qué? ¿Será que el padre biológico de Arturo le había pagado a Mariana para que se quedara callada? ¿Para que criara al hijo sola? Y después ella había encontrado a mi hijo, un médico de buena familia, con herencia garantizada, y vio una oportunidad mejor. La situación se ponía peor con cada descubrimiento. En los 2 días siguientes viví en piloto automático. Fui al súper, me vi con amigas para desayunar, mantuve mi rutina normal. Pero por dentro me estaba desmoronando. El jueves por la noche, Alberto llamó. Llegaron los resultados. Y mi voz salió temblorosa. ¿Quieres que te los lea por teléfono o prefieres venir al despacho mañana temprano? Léelos ahora, no puedo esperar más. Escuché cómo abría un sobre. Un silencio largo, demasiado largo. ¿Alberto? Presioné. Eduardo no es el padre biológico, dijo finalmente. Probabilidad de paternidad, 0%. No hay ninguna relación genética entre él y Arturo. Aún esperándolo, aún sabiendo que era la verdad probable, escuchar la confirmación me dejó sin aire. «¿Elena? ¿Estás ahí?» «Aquí estoy», susurré, solo procesando. «Hay más», dijo él cuidadosamente. El laboratorio hizo un análisis extendido sin que yo lo pidiera,
porque notaron algunas peculiaridades en los marcadores genéticos. Arturo tiene... ¿cómo explicarlo? Tiene marcadores que sugieren una ascendencia europea significativa, más específicamente mediterránea, griego o italiano, probablemente. ¿Qué significa eso? Significa que el padre biológico probablemente es de origen europeo, y considerando que ni Mariana ni Eduardo tienen esa ascendencia tan marcada, solo confirma que es otra persona. Colgué después de unos minutos de charla sobre los siguientes pasos legales. Me senté en la oscuridad de mi sala, sosteniendo el teléfono. Mi nieto, mi Arturo. No era mi nieto de sangre, pero el dolor más grande no era el mío. Era imaginar a Eduardo descubriéndolo, imaginándolo dándose cuenta de que los últimos 5 años, toda esa paternidad, había sido construida sobre una mentira, que la mujer que amaba había dejado que él criara al hijo de otro hombre como si fuera suyo. ¿Cómo le contaba esto? ¿Cómo destruía a mi propio hijo? El viernes por la mañana, Rodrigo me llamó de nuevo. Su voz era distinta, más tensa, más urgente. Señora Elena, tiene que verme, hoy, lo más pronto posible. ¿Qué pasó? No puedo hablarlo por teléfono, pero es serio, muy serio. Descubrí quién es el padre biológico de Arturo. Mi corazón se disparó. ¿Quién? En persona, insistió él. En mi oficina. ¿Puede venir ya? Llegué allá en 40 minutos, manejando demasiado rápido. Rodrigo me esperaba con una carpeta gruesa en el escritorio y una expresión grave. Siéntese, dijo él. No era una petición. Me senté. Mis manos temblaban. Va a necesitar fuerza para escuchar esto, comenzó él. Porque no es solo sobre paternidad, es sobre un esquema mucho más grande, y su nuera está en el centro de él. Dilo ya, pedí. Abrió la carpeta. ¿Recuerda aquel depósito de 300,000 pesos que recibió Mariana? Logré rastrearlo. Vino de una empresa llamada Prime Genetics, una clínica de fertilidad privada. Muy cara, muy exclusiva. ¿Clínica de fertilidad?, repetí confundida. ¿Por qué una clínica de fertilidad le pagaría 300,000 pesos a una estudiante de medicina? Porque no era un pago normal, dijo Rodrigo. Era una compensación. Mariana participó en un programa que esa clínica ofrecía en esa época. Un programa que mantenían en secreto, no lo anunciaban abiertamente. Se llamaba Programa Génesis. ¿Qué tipo de programa? Me miró a los ojos. Eugenesia moderna, básicamente. Personas muy ricas pagaban cantidades absurdas para que la clínica encontrara donadoras genéticas ideales. Mujeres jóvenes, sanas, inteligentes, guapas. Estas mujeres eran inseminadas artificialmente con esperma de donadores cuidadosamente seleccionados, también elegidos por su inteligencia, salud y apariencia. Sentí náuseas. ¿Me estás diciendo que a Mariana le pagaron para embarazarse a propósito? Exactamente. 300,000 pesos. Ella firmó un contrato aceptando cargar y dar a luz a un niño con genética superior. El bebé entonces sería adoptado legalmente, por el cliente que lo encargó. ¿Vendido? Mi voz salió chillona. ¿Arturo fue encargado? ¿Como un producto? Sí, pero hay más, y esto es lo que lo hace aún peor. Rodrigo sacó más documentos. El cliente que encargó a Arturo, que pagó por la inseminación de Mariana con esperma de donador seleccionado, era un hombre llamado Dimitrios Castellanos, un multimillonario griego, dueño de una flota de barcos de carga. Vive en Atenas pero tiene negocios en México. El nombre no me decía nada. Y Dimitrios estaba y sigue casado. Su esposa no puede tener hijos, problemas de salud graves, pero él quería un heredero, un hijo biológico suyo, así que participó en ese programa ilegal. Proveyó su propio esperma, pagó para que Mariana fuera inseminada, pagó $1,000,000 más para adoptar al bebé cuando naciera. Mi mente luchaba por procesar todo. ¿Entonces Arturo fue creado en un laboratorio? ¿Para ser vendido? Sí, pero algo salió mal. Mariana tuvo aquel desprendimiento de placenta.
Parto prematuro de emergencia. El bebé se quedó en la UCIN 3 semanas, y durante ese tiempo, algo cambió. ¿Qué? Mariana se encariñó con el bebé. Ya no quiso entregarlo. La clínica entró en pánico. Dimitrios Castellanos estaba furioso, exigiendo al niño por el que había pagado. Amenazó con demandas, exposición, destrucción. ¿Y entonces? Y entonces Mariana hizo lo que siempre se le dio bien. Encontró una salida. Conoció a su hijo Eduardo, un médico joven de buena familia, con buenas perspectivas económicas, y ella tenía un bebé que necesitaba una historia, un padre legal, una explicación. La verdad me golpeó como un tráiler. Usó a mi hijo, desde el principio. Lo buscó a él específicamente. Rodrigo asintió sombríamente. Eduardo era el blanco perfecto, lo suficientemente rico para mantenerla, demasiado ético para hacer pruebas de ADN sin motivo, lo suficientemente enamorado para no cuestionar mucho. Ella construyó toda una relación basada en mentiras para darle una fachada legítima a Arturo. ¿Y Dimitrios, el hombre que encargó al bebé, qué pasó con él? Ahí es donde se pone interesante, dijo Rodrigo. Él demandó a la clínica, exigió su dinero de vuelta. La clínica Prime Genetics llegó a un acuerdo extrajudicial. Le devolvieron parte del dinero, cerraron el programa Génesis, pero Dimitrios nunca olvidó. ¿Qué quieres decir? Rodrigo sacó fotos. Fotos de vigilancia. Mariana en aeropuertos. Mariana en hoteles de la Ciudad de México. Mariana encontrándose con un hombre de mediana edad, pelo canoso, ropa carísima. En los últimos 6 meses, explicó Rodrigo, Mariana se ha estado viendo secretamente con Dimitrios. Él ha venido a México 3 veces. Las 3 veces ella se vio con él. Cenas en restaurantes de lujo en Santa Fe, reuniones en hoteles, pláticas largas. ¿Por qué? ¿Qué quiere él después de 5 años? Eso aún no lo sé de cierto, pero tengo una teoría. Dimitrios todavía quiere a Arturo, a su hijo biológico, y Mariana tal vez esté negociando. Sentí que el piso se abría. ¿Negociando qué? Piénselo, señora Elena. Arturo tiene 5 años ahora, la edad perfecta para empezar una escuela cara, clases de idiomas, desarrollo. Dimitrios puede estar ofreciendo dinero, mucho dinero, para que Mariana lo deje tener algún papel en la vida del niño. O peor. ¿O peor qué? Rodrigo dudó. O él está planeando buscar la custodia legal, probar que es el padre biológico, quitarle a Arturo a Eduardo, y Mariana puede estar colaborando a cambio de un pago. Me quedé sin palabras, absolutamente muda. Hay una cosa más, dijo Rodrigo bajito. Eduardo está siendo manipulado de más de una forma. Descubrí que Mariana aumentó su seguro de vida hace 6 meses, de 5 millones a 20 millones de pesos, y ella es la beneficiaria. ¿Seguro de vida? Repetí, sintiendo un frío en la espalda. Sí. Y coincidentemente, Eduardo empezó una nueva medicación hace 3 meses, para la presión alta, que él nunca había tenido. La medicina fue recetada por, adivine quién, Mariana. ¿Ella es su doctora? Técnicamente no debería serlo. Va contra la ética médica tratar a familiares, pero ella logró convencerlo de tomar las pastillas que ella recomienda. Conseguí copias de las recetas. Son medicinas legítimas, pero en dosis que pueden causar problemas cardíacos si se usan incorrectamente a largo plazo. Se me congeló la sangre. ¿Me estás insinuando que está tratando de matar a mi hijo? No estoy insinuando nada todavía, dijo Rodrigo con cautela. Pero digo que es un patrón preocupante. Seguro de vida alto, medicación cuestionable, encuentros secretos con un multimillonario que quiere a su hijo, y su herencia considerable que se repartiría entre Eduardo y Mariana como pareja. Me levanté temblando. Tengo que decírselo, ahora, hoy. Espere, Rodrigo me detuvo del brazo. Si confronta a Mariana ahora, sin todas las pruebas organizadas, sin protección legal adecuada, ella puede hacer algo drástico. La gente desesperada hace cosas terribles, y ella tiene mucho que perder. Entonces, ¿qué hago? Deme 3 días más. Voy a conseguir lo que falta.
grabaciones de sus pláticas con Dimitrios, documentación completa de la clínica, prueba concreta de todo el esquema. Ahí sí vamos con todo. Policía, abogados, medios si es necesario. Pero tiene que ser un golpe certero, sin oportunidad de que escape. 3 días, 72 horas de fingir que no sabía nada mientras mi hijo seguía viviendo con una mujer que posiblemente estaba planeando matarlo. No sé si pueda, admití. Puede, dijo Rodrigo con firmeza. Por la vida de Eduardo, por Arturo, usted aguante 3 días más. Salí de esa oficina tambaleándome. Me senté en mi coche 15 minutos antes de poder arrancar el motor. Manos temblando, corazón a 1000, mente luchando por procesar toda esa información de locos. Mi nuera había recibido un pago por embarazarse. Había usado a mi hijo como fachada. Estaba potencialmente planeando matarlo por dinero. Y ahora estaba negociando con un multimillonario griego para vender a mi nieto. ¿Cómo había llegado a esta pesadilla? Manejé a casa. Cerré todas las puertas con llave. Me senté en la cocina con una taza de té que se enfrió sin que le diera un trago. El teléfono sonó. Eduardo. Hola, ma. Se me olvidó avisarte. Arturo se enfermó. Nada grave, solo una gripe. Pero Mariana dice que mejor no vaya a tu casa este fin de semana. Cree que es mejor que repose. Claro que lo cree, pensé amargamente. Mariana queriendo mantener a Arturo lejos de mí. ¿Será que sospechaba algo? Está bien, hijo, logré decir, haciendo que mi voz sonara normal. Que se mejore. ¿Y tú cómo estás? De maravilla, trabajando mucho, como siempre. Pero bien. ¿Te estás tomando tus medicinas bien? Una pausa. ¿Cuáles medicinas? Las de la presión. Te oí comentarlo el otro día. Ah, sí. Mariana insiste en que me las tome. Dice que es prevención. Yo creo que no hace falta. Mi presión siempre ha sido normal. Pero ella es la doctora, ¿no? Sabe más que yo. Eduardo, dije con cuidado, ¿has pensado en hacerte un chequeo completo? Con un cardiólogo independiente. ¿Por qué? ¿Crees que tengo algo malo? No. Solo creo que todos deberíamos hacernos estudios regulares, sobre todo a esta edad. ¿Puedes agendarme uno a mí también? Podemos ir juntos. Él rió. Andas muy paranoica últimamente, mamá, pero bueno, voy a agendar para los dos. ¿Así te quedas más tranquila? Mucho, dije, y no era mentira. Necesitaba sacarle esas pastillas del cuerpo. Necesitaba proteger a mi hijo hasta que tuviéramos todas las pruebas para exponer a Mariana. 3 días. Solo 3 días. Logré pasar el sábado y el domingo haciendo labores domésticas, ordenando papeles, cualquier cosa para mantener la mente ocupada. No llamé a Eduardo. No quise arriesgarme a que Mariana notara algo diferente. Lunes por la mañana, Rodrigo me llamó de nuevo. Listo, lo tengo todo. ¿Todo? Todo. Documentos de la clínica, grabaciones de pláticas entre Mariana y Dimitrios que conseguí mediante un contacto. Prueba del programa Génesis. Prueba de la manipulación de las medicinas. Todo lo que necesitamos para destruirla legal y penalmente. ¿Qué hacemos ahora? Ahora usted organiza una comida familiar, el domingo, en su casa, Eduardo, Mariana, Arturo y algunos invitados sorpresa. ¿Qué invitados? 2 policías, un fiscal, su abogado y Dimitrios Castellanos. Me ahogué. ¿El multimillonario griego? ¿Cómo lograste traerlo? Él quiere a su hijo. Cuando le ofrecí la oportunidad de probar la paternidad legalmente, con custodia potencial, tomó el primer vuelo para acá. Llega el jueves. ¿Y la policía? El fiscal ya tiene una orden de aprehensión lista para Mariana. Fraude, negligencia médica potencial, conspiración. No va a salir de esa comida como una mujer libre. Respiré hondo. Entonces así será. El domingo la destruimos. Destruimos sus mentiras, corrigió Rodrigo. La verdad es la que va a destruir todo. Nosotros solo vamos a presentarla. Los días hasta el domingo fueron los más largos de mi vida. Me despertaba a mitad de la noche, sudando frío, imaginando todas las formas en que aquello podía salir mal. ¿Y si Mariana no iba? ¿Y si sospechaba de la trampa? ¿Y si huía con Arturo antes de que pudiéramos actuar? Pero Rodrigo me tranquilizaba.
Ella va a ir. No tiene idea de que sabemos algo. Para ella es solo una comida de domingo normal en casa de la suegra. Invité a Eduardo y a Mariana el martes. Comida especial el domingo, dije por teléfono, manteniendo mi voz casual. Hace mucho que no hacemos algo bien preparado. Puedo hacer la lasaña que tanto les gusta. Nos encanta, mamá, respondió Eduardo emocionado. ¿Seremos solo nosotros o habrá más gente? Solo familia, mentí. Íntimo. Quiero aprovechar el tiempo con ustedes y con Arturo. A Mariana le van a encantar. Comentaba el otro día que extraña nuestras comidas más tranquilas. Seguro que lo comentó, pensé amargamente. Todo parte de su fachada de nuera perfecta. El jueves me reuní con Alberto en su despacho para revisar todo una última vez. Había armado una carpeta con todas las evidencias organizadas cronológicamente. Esto de aquí, dijo él, golpeando la carpeta gruesa, es suficiente para asegurar cárcel, anulación de matrimonio, pérdida de custodia y posible proceso penal por negligencia médica. Mariana lo va a perder todo. ¿Y Arturo? Pregunté, mi mayor preocupación. ¿Qué pasa con él? Alberto suspiró. Eso es complicado. Legalmente, Dimitrios tiene un caso fuerte para la custodia como padre biológico. Pero Eduardo crió al niño 5 años. Hay jurisprudencia para la paternidad socioafectiva. Va a ser una batalla judicial fea. No quiero que Arturo sufra, dije yo, con lágrimas en los ojos. Él es inocente en todo esto. Lo sé, y vamos a luchar para protegerlo. Pero la verdad tiene que salir, por dolorosa que sea. El viernes, Dimitrios Castellanos llegó a México. Rodrigo había coordinado que se quedara en un hotel discreto, sin ruido, sin llamar la atención. Yo pedí verlo antes del domingo. Necesitaba mirar a los ojos al hombre que había encargado a mi nieto como si fuera un producto. Nos vimos en un café alejado, lejos de cualquier lugar que Eduardo y Mariana frecuentaran. Dimitrios era exactamente como en las fotos. Pelo canoso bien cortado, ropa cara pero discreta, una presencia que irradiaba poder y dinero. «Señora Tavares», dijo en un español con acento marcado, «gracias por aceptar verme». «No estoy segura de si realmente quería», respondí con frialdad. «Usted compró a mi nieto, como si fuera una mercancía». Él bajó la mirada. «Entiendo su enojo, pero tiene que entender mi perspectiva. Mi esposa no puede tener hijos. Es su dolor desde hace años. Pensé que aquel programa era una solución. Legal, ética, supervisada por doctores. No sabía que era lo que era. ¿Y ahora? ¿Después de 5 años? ¿Por qué volver?» «¿Por qué?», dijo él, y por primera vez vi emoción real en ese rostro de piedra. «Porque descubrí que tengo un hijo, un niño que lleva mi ADN, mi sangre, y está siendo criado por otra persona sin saber que yo existo. ¿Cómo esperaba que simplemente lo olvidara?» «Él tiene un padre», dije yo, «mi hijo Eduardo, que lo ama más que a nada. Lo sé, y no quiero quitárselo. Pero quiero conocer a Arturo. Quiero tener algún tipo de relación con él. Pago cualquier cantidad, hago cualquier acuerdo. Solo no puedo seguir viviendo sabiendo que mi único hijo existe y yo no soy parte de su vida». Miré a ese hombre y vi algo que no esperaba ver. Desesperación. Desesperación real de un padre que nunca conoció a su hijo. «Dimitrios», dije con cuidado, ¿entiende que Arturo piensa que Eduardo es su papá? ¿Que revelar la verdad lo va a traumatizar? Lo entiendo. Por eso quiero hacerlo despacio, con cuidado, con psicólogos, con apoyo. No quiero destruir al niño. Solo quiero estar presente de alguna forma. ¿Y Mariana? Se ha estado viendo con ella. ¿Por qué? Él hizo una mueca. Ella me contactó hace 8 meses. Dijo que necesitaba dinero. Amenazó con exponer el programa Génesis, demandar a la clínica de nuevo, causar un escándalo internacional que afectaría mis negocios. Era chantaje puro. ¿Y usted pagó? «Pagué», admitió avergonzado. «Unos 100,000 pesos cada vez. 3 pagos hasta ahora. Pero en la última reunión aumentó las exigencias. Quería 1,000,000. Dijo que tenía gastos médicos, remodelaciones en la casa, escuela privada para Arturo.
Me di cuenta de que nunca iba a terminar. Entonces aceptó verse conmigo. Cuando el investigador Rodrigo me buscó, vi una oportunidad de acabar con esto de una vez, legalmente, sin más chantajes, sin más mentiras, y tal vez, con suerte, una oportunidad de conocer a mi hijo. Salí de ese encuentro con sentimientos encontrados. Dimitrios no era el monstruo que imaginé. Era un hombre desesperado que había tomado decisiones terribles. Al igual que Mariana, era una mujer que había tomado decisiones aún peores. Y mi hijo Eduardo estaba atrapado en medio de todo este relajo, sin tener idea. El sábado lo pasé preparando la casa. Limpié todo, organicé la mesa del comedor para recibir a más personas de las que le había dicho a Eduardo que vendrían. Preparé la lasaña que había prometido. Hice el pastel de chocolate favorito de Arturo. Todo parecía tan normal, tan pacífico. Nadie imaginaría que mañana esa casa sería el escenario de una explosión nuclear. Alberto llamó a las 8 de la noche. Todo confirmado para mañana. El fiscal va a llegar a las 2, media hora después de que empiece la comida. Los policías van a estar listos afuera. Dimitrios va a entrar cuando demos la señal. ¿Estás lista? No, admití, pero lo vamos a hacer de todos modos. Elena, dijo él gentilmente, lo que estás haciendo es proteger a tu familia. Recuerda eso cuando se ponga difícil mañana. Estoy destruyendo a mi familia, corregí, pero es la única forma de salvarla de la destrucción más grande que Mariana estaba planeando. Dormí mal esa noche. Soñé con Arturo llamándome abuela, con Eduardo abrazándome, con Mariana sonriendo con esa sonrisa falsa que ahora sabía que siempre fue falsa. Me desperté a las 6 de la mañana del domingo, aunque no hacía falta. Me bañé, me arreglé con cuidado, me puse el vestido azul que Roberto siempre decía que me quedaba bien. Necesitaba su fuerza hoy. Ayúdame, amor, susurré al retrato de él en el buró. Dame valor para hacer lo que se tiene que hacer. Eduardo, Mariana y Arturo llegaron a las 12 en punto. Vi el coche estacionándose, a Arturo saltando del asiento de atrás, corriendo hacia mi puerta. ¡Abuela! ¡Abuela! Lo cargué, enterré mi cara en ese pelo suave. Mi nieto, mi Arturo. No importaba el ADN, no importaba quién fuera el padre biológico. Él era mi nieto en el corazón. Hola, mi amor, dije yo con la voz quebrada. ¿Extrañaste a tu abuela? Mucho. Mamá dijo que hoy vamos a comer lasaña. Mariana subió los escalones tras él, hermosa como siempre en un vestido discreto, con una sonrisa perfecta. Hola, Elena. Gracias por la invitación. La casa se ve preciosa. Si sospechaba algo, no se notaba. Estaba totalmente relajada, totalmente confiada, creyendo todavía que nos había engañado a todos. Eduardo me abrazó. Hola, ma. Algo huele muy rico. ¿Hiciste esa salsa especial? La hice, respondí, abrazándolo un poco más fuerte de lo normal. Mi hijo, mi muchacho, tratando de grabármelo en ese momento de inocencia antes de que todo se derrumbara. Comimos. La lasaña quedó perfecta. Arturo comió 2 platos. Eduardo y Mariana platicaban sobre su semana, el trabajo, planes para las próximas vacaciones. Todo tan normal, tan perfectamente normal. Yo apenas podía pasar bocado. Cada cucharada parecía pesar toneladas. A las 2:15 sonó el timbre. ¿Quién será?, preguntó Eduardo, sorprendido. Ah, dije yo, levantándome. Invité a algunas personas. Espero que no les importe. Abrí la puerta. Alberto entró primero, luego el fiscal Fernando Méndez, después Rodrigo, y al último Dimitrios Castellanos. El rostro de Mariana perdió todo color. Se puso blanca como un papel, con los ojos pelones, la boca abierta en un impacto silencioso. Eduardo miró confundido. «Mamá, ¿quiénes son estas personas?» «Eduardo», dije yo, volviendo a la mesa, «estas personas están aquí porque tengo algo muy importante que contarte. Algo sobre tu matrimonio, sobre Arturo, y sobre una mentira que se ha mantenido por más de 5 años». Mariana se levantó de golpe. «Elena, ¿qué estás haciendo? ¿De qué estás hablando? Siéntese.
dijo el fiscal con voz de autoridad. Siéntese ya, señora Mariana Tavares. No tengo por qué hacerle caso, reviró ella, pero su voz temblaba. Eduardo, vámonos. Agarra a Arturo. Vámonos a la casa. Nadie va a ningún lado, dijo Alberto. Al menos no hasta que escuchemos todo lo que se tiene que decir. Eduardo estaba totalmente perdido, mirando a uno y a otro. Mamá, en serio, ¿qué está pasando? Me estás asustando. Respiré profundo. Ya no había vuelta atrás. Hijo, comencé. Hace 3 semanas fui a una cita médica de rutina. Mi doctora vio tu nombre como mi contacto de emergencia y me contó algo que lo cambió todo. ¿Qué cosa? Ella trabajaba en la maternidad hace 5 años y tuvo acceso a los registros del nacimiento de Arturo. Los registros reales, no la versión editada que Mariana te enseñó. Mariana dio un paso hacia mí. Tú no tienes derecho a... Cállese, ordenó el fiscal. Arturo, continué, forzando cada palabra, nació prematuro, de 7 meses. Tuvo complicaciones graves, necesitó una transfusión de sangre, y durante ese proceso descubrieron una incompatibilidad sanguínea. ¿Incompatibilidad?, repitió Eduardo. Tú eres A positivo, Mariana es O positivo, Arturo es B negativo, genéticamente imposible. El silencio que cayó en esa sala era ensordecedor. Eduardo miró a Mariana, luego a mí, luego a Mariana otra vez. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo, y mi voz se quebró, que Arturo no es tu hijo biológico, y Mariana siempre lo supo. Eduardo se quedó de piedra, parado como una estatua, con los ojos fijos en Mariana, procesando lo que acababa de oír. No parpadeó, no respiró, solo se quedó ahí, congelado en el tiempo. Eduardo, comenzó Mariana con voz temblorosa, yo puedo explicarlo. No, la cortó él, y el tono de su voz era algo que nunca le había oído. Frío, muerto. No digas nada todavía. Se volteó hacia mí. Mamá, ¿estás segura? ¿Segura al 100? Le entregué la carpeta con los resultados de la prueba de ADN. Hice una prueba, laboratorio certificado, 0% de probabilidad de paternidad. No hay relación genética entre Arturo y tú. Eduardo abrió la carpeta con las manos temblando. Leyó los resultados, los volvió a leer. Cerró los ojos por un largo momento. Cuando los abrió, había lágrimas corriendo por su cara. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia pura. 5 años, dijo él, con voz baja pero cargada de veneno. 5 años, Mariana. 5 años crié a este niño creyendo que era mi hijo. Me levanto diario a las 5 de la mañana para llevarlo al kinder antes de irme a trabajar. Pasé noches en vela cuando se enfermaba. Pagué todas las cuentas. Di todo lo que tenía. Y tú lo sabías. Todo el tiempo. Lo sabías. Te amo, lloró Mariana. Eduardo, te amo de verdad. Yo... ¡Cállate!, explotó él, y Arturo, que había estado calladito hasta entonces, sin entender nada, empezó a llorar. «¡Papá!», salió su vocecita asustada. «¿Por qué estás gritando?». Eduardo miró a Arturo y su cara se deshizo. Ese niño al que amaba, que era toda su vida, de repente tenía un signo de interrogación gigante encima. «Arturo, hijo», dijo él, hincándose frente al niño, tratando de controlar las lágrimas. «Ve allá arriba con tu abuela, ¿sí? Los grandes tenemos que platicar». «Pero papá está triste», sollozó Arturo. «No me quiero ir». Me levanté y le tendí la mano. «Ven, mi amor, vamos a ver caricaturas al cuarto de la abuela. Deja que tu papá y tu mamá platiquen». Me llevé a Arturo arriba, con el corazón roto en 1000 pedazos. Le puse una caricatura, pero seguía llorando bajito, asustado por la tensión que había sentido abajo. «Aquí está la abuela», susurré, abrazándolo. «No tengas miedo. La abuela te protege». Abajo oía las voces subiendo. Eduardo gritando, Mariana llorando, y luego una voz nueva que Arturo no reconocía. Dimitrios había empezado a hablar. Dejé a Arturo distraído con la tele y bajé despacio, quedándome en el pasillo donde podía oír, pero no ser vista. «Mi nombre es Dimitrios Castellanos»,
estaba diciendo el multimillonario. Y Arturo es mi hijo biológico. ¿Quién diablos eres tú?, preguntó Eduardo. Él encargó al bebé, dijo Mariana entre sollozos. Participó en un programa en la clínica de fertilidad, programa Génesis. Le pagaban a mujeres para embarazarse con esperma seleccionado y luego daban a los niños en adopción a clientes ricos. ¿Te pagaron por embarazarte? La voz de Eduardo sonaba incrédula. 300,000 pesos, confirmó el fiscal Fernando. Tenemos los registros bancarios, y después $1,000,000 más que Dimitrios pagó a la clínica por la adopción, pero el parto prematuro lo complicó todo. Me encariñé con el bebé, dijo Mariana. No pude entregarlo, fue más fuerte que yo, así que huí. Desaparecí con el dinero, y te conocí a ti. Eduardo soltó una carcajada amarga. Me usaste, desde el primer día. Me buscaste específicamente porque necesitabas una fachada, alguien que fuera el padre legal de tu hijo robado. No fue así, gritó ella. Te amo de verdad, aprendí a amarte. Sí, al principio era solo conveniencia, pero después... Ya, bramó Eduardo. No quiero oír cómo aprendiste a amarme. Construiste nuestro matrimonio sobre mentiras. En los votos de la boda me estabas engañando. En la luna de miel me estabas engañando. Cada vez que cargaba a Arturo y decía, mi hijo, tú sabías que era mentira y no dijiste nada. Iba a decírtelo, lloró Mariana. Muchas veces estuve a punto, pero entre más tiempo pasaba, más difícil era. Y tenía miedo de perderlo todo, de perderte a ti, de perder nuestra familia. ¿Nuestra familia? Eduardo rió sin ganas. No existe nuestra familia. Existe una familia construida sobre un fraude. Rodrigo intervino. Hay más, doctor Eduardo. En los últimos 8 meses, Mariana se ha visto secretamente con Dimitrios. Él le ha estado pagando. ¿Pagando por qué? Chantaje, dijo Dimitrios con calma. Amenazó con exponer el programa, causar un escándalo, arruinar mi reputación. Le he pagado cerca de 1,5 millones de pesos hasta ahora para que se quedara callada. Eduardo miró a su esposa con asco absoluto. Eres una extorsionadora, una criminal. Necesitaba el dinero, se defendió Mariana. Tus cuentas no cubren todo. Quería darle una vida mejor a Arturo. Mentira, dijo Alberto, sacando más documentos. El dinero fue a tu cuenta personal. Lo gastaste en ropa de marca, joyas, viajes que tu esposo no sabía. Lo usaste como tu caja chica. Y hay más, continuó Rodrigo. El seguro de vida del doctor Eduardo. Se aumentó a 20 millones hace 6 meses. La señora Mariana es la única beneficiaria. ¿Seguro de vida? Eduardo miró impactado. Ni me acuerdo de haber firmado eso. Firmaste, dijo Mariana bajito. Yo te lo pedí, dije que era por seguridad para Arturo por si algo te pasaba. Y casualmente, dije yo desde la escalera, bajando despacio, empezaste a darle medicinas para la presión que no necesita. Medicinas que, en dosis incorrectas, pueden causar problemas cardíacos serios. Eduardo miró a Mariana con un horror creciente. ¿Estabas tratando de matarme? ¿Es eso? ¿Envenenarme poco a poco para cobrar el seguro? ¡No!, gritó Mariana. ¡No, nunca! Las pastillas son preventivas, lo juro. Nunca quise lastimarte. Entonces, ¿para qué el seguro?, presionó el fiscal Fernando. ¿Por qué aumentarlo tanto justo cuando empezó la medicación? Mariana no respondió. Solo lloró, tapándose la cara con las manos. Señora Mariana Tavares, dijo Fernando oficialmente, queda bajo arresto por fraude matrimonial, extorsión, falsedad ideológica y sospecha de tentativa de homicidio. Tiene derecho a permanecer callada. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal. 2 policías que esperaban afuera entraron. Mariana se hizo para atrás. No, no me pueden llevar. ¿Y Arturo? Mi hijo me necesita. Arturo se queda con Eduardo, dijo el fiscal, al menos temporalmente mientras resolvemos la situación de la custodia. Dimitrios dio un paso al frente. Me gustaría solicitar una prueba de ADN oficial
para confirmar mi paternidad y luego negociar términos de custodia compartida con el doctor Eduardo. Eduardo miró al griego, al hombre que había comprado el esperma que creó al niño que él amaba. ¿Tú quieres la custodia? ¿De mi hijo? De nuestro hijo, dijo Dimitrios suavemente. Biológicamente es mío, pero afectivamente es suyo. Usted lo crió. Usted es el padre que él conoce. No quiero quitárselo, pero quiero tener la oportunidad de conocerlo, de estar en su vida de alguna forma. Vete al diablo, dijo Eduardo simplemente. Pagaste para que lo crearan como un producto. No tienes ningún derecho sobre él. En realidad, intervino Alberto, sí los tiene. La paternidad biológica cuenta legalmente. Va a ser complicado, habrá una batalla judicial, pero Dimitrios tiene un caso, sobre todo considerando que Mariana cometió fraude al ocultar la verdadera paternidad. Los policías le pusieron las esposas a Mariana. Ella pataleó, gritó, suplicó. «Eduardo, por favor, no dejes que pase esto. Piensa en Arturo, necesita a su mamá». Debiste pensar en él antes de construir una vida entera basada en mentiras, dijo Eduardo, dándole la espalda. Se llevaron a Mariana. Sus gritos se oyeron por toda la casa hasta que la patrulla se alejó. El silencio que quedó era demasiado pesado para respirar. Eduardo se desplomó en una silla, con la cabeza entre las manos. Dios mío, ¿cómo está pasando esto? Me senté a su lado, puse mi mano sobre la suya. Hijo, lo siento mucho, muchísimo, pero tenías que saber la verdad. ¿Verdad? Rió amargamente. ¿Qué verdad? ¿Que el niño que crié no es mi hijo? ¿Que mi esposa es una criminal? ¿Que pasé 5 años viviendo una mentira? No viviste una mentira, dije con firmeza. Tu amor por Arturo es real. El amor de él por ti es real. Lo demás son solo circunstancias. El ADN no hace a un padre, Eduardo. El amor lo hace. Y tú has amado a ese niño desde el día que nació. Eso es real. Nada te puede quitar eso. Él empezó a llorar de nuevo. Esta vez no se aguantó. Dejó salir todo. La rabia, la traición, el dolor, la confusión. Y yo sostuve a mi hijo adulto mientras lloraba, igual que lo sostuve cuando era niño, porque las madres nunca dejamos de ser madres, no importa cuántos años tengan los hijos. Una semana después, Eduardo volvió a su casa solo por primera vez. Arturo se quedó conmigo. Pensamos que era mejor así mientras procesaba todo lo que había pasado. Mariana estaba en la cárcel, esperando el juicio. Los cargos eran serios: fraude y extorsión. El fiscal seguía investigando si había pruebas suficientes para la tentativa de homicidio, pero sus abogados alegaban que las medicinas fueron dadas de buena fe, aunque fuera poco ético. Dimitrios se estaba quedando en un hotel de lujo en la ciudad, esperando pacientemente para conocer a Arturo adecuadamente. Por ahora, nos manteníamos a distancia. El niño todavía no sabía nada, y ninguno de nosotros estaba listo para esa plática. Eduardo entró a terapia, con una psicóloga especialista en trauma familiar. Necesitaba procesar la traición, la mentira y su propia identidad como padre. Me dijo algo interesante. Me contó una noche que vino a cenar. Arturo ya estaba dormido arriba. Dijo que la paternidad no es biológica, es una elección. Yo elegí ser papá de Arturo todos los días por 5 años. Esas elecciones son reales. Su biología no cambia mis elecciones. Tiene razón, dije yo. Pero cambia el resto. Cambia todo sobre mi matrimonio, sobre Mariana, sobre lo que pensé que tenía. Sí, cambia eso. Se quedó callado un momento. ¿Tú sabías, mamá, durante los 5 años? ¿Tuviste alguna sospecha? No, admití. Nunca. Mariana fue muy cuidadosa, muy convincente, me engañó a mí también. Nunca te cayó bien del todo, señaló él. No fue eso, no la conocía. Apareció tan rápido en tu vida y se casaron tan rápido que nunca tuve tiempo de conocerla de verdad. Pero no, nunca sospeché esto. Eduardo suspiró. A veces todavía no me la creo. Me despierto en la mañana y por un segundo todo está normal. Luego me acuerdo y es como si el piso se volviera a ir. Va a tomar tiempo, dije yo,
pero lo vas a superar, y Arturo va a estar bien. Los niños son fuertes. ¿Tengo que decírselo? Eventualmente, cuando sea el momento, con ayuda profesional, pero no ahora, es muy chiquito para entender. ¿Y el griego? ¿Dimitrios? ¿Qué hago con él? Platicas, llegan a un acuerdo, por Arturo. No sé si pueda ser civilizado con el hombre que compró a mi hijo. Él no compró a Arturo, corregí. Participó en un programa ilegal que prometía cosas que no debía prometer. También fue engañado a su modo, y ahora está tratando de hacer lo correcto. Lo correcto sería que desapareciera, dijo Eduardo con amargura. Lo correcto, dije firmemente, es pensar en qué es lo mejor para Arturo. No para ti, no para Dimitrios, para Arturo, y tener a dos hombres peleando por él, juicios, estrés constante. Eso no es lo mejor para él. Eduardo sabía que yo tenía razón, pero aceptarlo era otra cosa. 2 semanas después de la explosión, Dimitrios me llamó. Señora Elena, ¿podría verme? Tengo una propuesta que me gustaría discutir antes de presentársela a Eduardo. Nos vimos en un café neutro. Se veía cansado, más viejo que la última vez. Contraté abogados aquí en México, comenzó él. Revisaron todo, y me dijeron que aún con la paternidad biológica, Eduardo tiene un caso fuerte para mantener la custodia completa basado en la paternidad socioafectiva. Una batalla judicial podría durar años y no hay garantía de que yo gane. ¿Entonces se va a rendir?, pregunté sorprendida. No, pero voy a proponer algo distinto, algo que tal vez funcione para todos. ¿Qué? Abrió una carpeta. Quiero crear un fideicomiso para Arturo, de 100 millones de pesos, para educación, salud, cualquier necesidad futura. Eduardo lo administra, pero con acceso garantizado cuando Arturo cumpla 18 años. ¿100 millones? Repetí impactada. Arturo es mi único hijo, mi heredero biológico. Mi esposa no puede tener hijos. Cuando yo muera, todo lo que tengo va a ser de él de cualquier modo. Entonces, ¿por qué no empezar ya a asegurar su futuro? Eso no le compra tiempo con él, advertí. Lo sé, por eso la segunda parte de la propuesta. Visitas supervisadas, una vez al mes, solo unas horas, siempre con Eduardo presente si quiere, solo para ir conociendo a mi hijo poco a poco, sin presión, sin exigencias. ¿Y cuánto tiempo quiere que esto siga? Hasta que Arturo cumpla 18. En ese punto, él decide si quiere seguir en contacto conmigo o no. Yo respeto su decisión. Estudié al hombre frente a mí. ¿Por qué es tan importante esto para usted? Porque, dijo suavemente, soy hijo único. Mis padres murieron. No tengo hermanos, primos, nada. Mi imperio comercial vale miles de millones. ¿Pero para quién? Los barcos no te abrazan. El dinero no te dice papá. Arturo es la única familia de sangre que tengo en el mundo entero. Y sí, sé que no me conoce, que Eduardo es su padre en todo lo importante. Pero tengo que intentarlo, aunque sea un poquito. Había verdad en sus ojos, dolor real, soledad real. Voy a hablar con Eduardo, prometí, pero la decisión es suya. Se lo conté todo a mi hijo esa noche. Escuchó en silencio, procesando. 100 millones, dijo finalmente. Cree que puede comprar el acceso a mi hijo. No es como él lo planteó, dije yo. El dinero es para Arturo pase lo que pase, y las visitas serían totalmente bajo tus reglas. ¿Una vez al mes? Contigo presente, supervisadas. Y Arturo nunca tiene por qué saber que Dimitrios es su padre biológico hasta que tú decidas que estás listo para esa plática. Eduardo lo pensó mucho tiempo. Pudo haberse ido directo al juicio. Pudo haber exigido derechos, pero está ofreciendo esto. Quiere cooperación, no pelea. ¿Y si digo que no? Entonces probablemente se vaya a juicio, y ahí pierdes el control sobre cómo pasan las cosas. Eduardo se talló la cara, cansado. Nunca imaginé mi vida así, negociando el acceso a mi hijo con un multimillonario extraño. Lo sé, pero Mariana creó esta situación. Tú solo estás tratando de navegarla lo mejor posible. Al día siguiente, Eduardo llamó a Dimitrios. Platicaron 2 horas. Cuando colgó, se veía, no feliz,
pero tal vez menos desesperado. Acepté, me contó, bajo mis condiciones. Las visitas son siempre aquí en tu casa, siempre contigo o conmigo presentes, siempre cortas al principio, y si Arturo se siente incómodo en cualquier momento, se para todo. Eso suena razonable. Y no puede decirle que es el papá, no hasta que Arturo sea mucho más grande. Por ahora es solo un amigo de la familia. ¿Dimitrios aceptó? Sí, aceptó todo. Dijo que solo quiere conocer a Arturo, aunque sea como un extraño amigable. La primera visita se agendó para el domingo siguiente. En mi casa. Eduardo estaba presente, tenso como liga. Yo hice galletas con Arturo en la mañana, tratando de tenerlo distraído. Cuando Dimitrios llegó, Arturo estaba viendo caricaturas en la sala. Levantó la vista cuando entró el hombre. «Hola», dijo simplemente. «Hola, Arturo», respondió Dimitrios con voz suave. «¿Te acuerdas de mí? Nos vimos la semana pasada». «Usted es el señor de Grecia», dijo Arturo. «El de las playas». «Exacto. Te traje fotos para que las veas, si quieres». Arturo miró a Eduardo, pidiendo permiso sin hablar. Eduardo asintió, rígido. Por una hora, Dimitrios enseñó fotos de Grecia, playas, ruinas antiguas, comida griega. Arturo estaba fascinado, haciendo 1000 preguntas a la velocidad que solo los niños de 5 años pueden. Eduardo cuidaba todo como un guardia, listo para meterse al primer problema. Pero no hubo problema. Fue solo una plática sencilla entre un hombre y un niño. Cuando Dimitrios se fue, Arturo volvió a sus caricaturas, ya habiéndose olvidado del visitante. «Es buena onda», fue su único comentario. En los meses que siguieron, las visitas siguieron. Una vez al mes, puntualmente. Dimitrios siempre traía algo pequeño: libros de Grecia, fotos, historias, nunca juguetes caros, nunca tratando de comprar el cariño. Poco a poco, muy poco a poco, Eduardo se empezó a relajar. No del todo, pero lo suficiente para a veces dejar la sala unos minutos, para confiar en que Dimitrios no se iba a pelear con Arturo. Mariana fue juzgada 6 meses después de su arresto, condenada por fraude y extorsión. 3 años de cárcel. El cargo de tentativa de homicidio se quitó por falta de pruebas contundentes. Eduardo no fue al juicio. Dijo que ya había gastado mucha energía emocional en ella. Pero yo sí fui. Sentí que debía ir. Mariana me vio entre el público. Nuestras miradas se cruzaron un momento. Abrió la boca como si fuera a decir algo. Luego la cerró. ¿Qué había por decir? Destruyó a mi familia. Usó a mi hijo. Mintió 5 años. Pero mirándola ahora, con esposas, pálida, avejentada, no sentía rabia, solo lástima. Lástima por una mujer que tomó decisiones terribles y ahora las pagaría el resto de su vida. El juez dio el martillazo. Se llevaron a Mariana. No volteó a ver. Arturo preguntaba por su mamá a veces. Decíamos que estaba de viaje de trabajo, que volvería cuando pudiera. Mentiras piadosas para proteger un corazón chiquito. Algún día tendríamos que decirle la verdad. Pero no ahora. Ahora necesitaba estabilidad, amor, normalidad. Y la tenía. Con Eduardo. Conmigo. Y sorprendentemente, poco a poco, con Dimitrios también. 1 año y medio después de aquel domingo apocalíptico, me senté en mi jardín viendo a Arturo jugar fútbol con Eduardo. Ya tenía casi 7 años, grandote y listo. Dimitrios venía cada 2 semanas ahora, con el visto bueno de Eduardo. Nunca se hicieron amigos, Eduardo y Dimitrios, pero armaron una relación de respeto mutuo. 2 hombres unidos por el amor al mismo niño. Arturo aún no sabía la verdad completa. Sabía que Mariana había hecho cosas malas y estaba aprendiendo a ser mejor en un lugar lejos. Sabía que Dimitrios era un tío de cariño que lo quería mucho. Pero no sabía nada de ADN, padres biológicos o clínicas de fertilidad. Eso llegaría. Cuando estuviera listo. Cuando todos estuviéramos listos. El fideicomiso que Dimitrios creó seguía creciendo.
Los 100 millones se habían vuelto casi 120 con inversiones cuidadas. Eduardo administraba todo al pie de la letra, asegurándose de que cada centavo se usara para el bienestar de Arturo. Mi propio testamento ya estaba reescrito, todo para Eduardo todavía, pero con cláusulas específicas asegurando que Arturo siempre estaría cuidado, sin importar los líos legales de su paternidad. Eduardo ya salía con alguien otra vez, con cuidado, despacio, una maestra que conoció en una fiesta de niños. Ella sabía toda la historia, todo el relajo, y aún así decidió darle una oportunidad. Eso me daba esperanza, que mi hijo pudiera hallar la felicidad de verdad otra vez, esta vez construida sobre la verdad. A Mariana le faltaba 1 año y medio de cárcel. Eduardo había pedido y ganado la patria potestad completa. Ella podría pedir visitas supervisadas cuando saliera, pero nada más. Arturo sería de él legalmente, y afectivamente también. Eso nunca iba a cambiar. ¡Abuela! Arturo corrió hacia mí, sudado y feliz. Mira lo que aprendí. Hizo un truco tonto con el balón que seguro todo niño de 7 años aprende. Aplaudí, emocionada. Muy bien, mi amor. Tío Dimi dijo que en Grecia los niños juegan fútbol en la playa. ¿Puedo ir un día? Miré a Eduardo, que se había acercado. Puso una cara complicada. Tal vez cuando seas más grande, dijo él. Grecia está muy lejos. Pero tío Dimi dijo que tiene su avión, que nos puede llevar. Ya veremos, dijo Eduardo, la respuesta clásica de los papás cuando no quieren decir que no directo. Arturo aceptó y se fue corriendo otra vez por su balón. Está muy curioso por lo de Grecia, noté. Por Dimitrios. Lo sé, suspiró Eduardo. Algún día le voy a tener que contar. ¿Pero cómo? Oye, hijo, ese tío buena onda que te visita es en realidad tu papá biológico, porque a tu mamá le pagaron por embarazarse artificialmente en un plan ilegal. Le hablas de las decisiones que su mamá tomó, de que las familias pueden ser complicadas, de que tú eres su papá en lo que de veras cuenta. Cuando pregunte por qué no me parezco a él, ¿cómo le explico? Era verdad. Arturo tenía el pelo castaño oscuro y ojos verdes brillantes. No se parecía nada a Eduardo, que era güero de ojos cafés. No se parecía nada a mí, pero se parecía mucho a Dimitrios. Le dices la verdad, respondí, con amor, con paciencia, y con una buena psicóloga infantil presente. Eduardo sonrió cansado. Siempre tienes respuestas, ¿verdad, mamá? 72 años de vida dan algo de sabiduría, dije yo. No siempre las respuestas correctas, pero sí algunas respuestas. Me abrazó. Gracias, por todo, por descubrir la verdad, por protegerme, por proteger a Arturo. Es lo que hacemos las madres, dije simplemente. Esa noche, cuando Eduardo y Arturo se fueron, me quedé sola en la sala viendo las fotos de la pared. Roberto y yo el día de la boda, Eduardo de bebé, mi familia a través de los años. Agarré el retrato más nuevo, Eduardo, Arturo y yo en la última Navidad. Fuimos a Nevado de Toluca, la primera vez de Arturo en la nieve. Estaba radiante, con los cachetes rojos, una sonrisa enorme. Era una familia rara la que teníamos ahora, construida sobre secretos sacados a la luz, mentiras expuestas, verdades que dolieron. Pero era nuestra familia, real, verdadera. El teléfono sonó, número desconocido. ¿Bueno, señora Elena? Una voz de mujer, con duda. Mi nombre es Carolina Díaz, soy periodista de investigación. Estoy haciendo un reportaje sobre clínicas de fertilidad ilegales. Supe que usted estuvo involucrada en el caso de la clínica Prime Genetics. Se me hundió el estómago. ¿Cómo consiguió mi número? Registros públicos del juicio. Sé que puede ser delicado, pero historias como la suya se tienen que contar. ¿Cuántas otras familias fueron engañadas? ¿Cuántos otros niños fueron encargados y vendidos? La gente tiene que saber. No me interesa hablar con la prensa, dije con firmeza. Lo entiendo. ¿Pero no quiere que esto se sepa? ¿Que otras clínicas que hacen lo mismo se cierren? Tenía un punto. Prime Genetics había cerrado,
¿Pero era la única? ¿Cuántos otros programas Génesis habría por ahí vendiendo bebés a los ricos? Mándeme sus credenciales por correo, dije finalmente. Lo voy a pensar. Colgué y me quedé mirando el teléfono mucho tiempo. Otra decisión, otra elección sobre cuánto exponer, cuánto proteger, cómo equilibrar la verdad y la privacidad. Llamé a Eduardo. Me buscó una periodista. Quiere hacer un reportaje del caso. Silencio del otro lado. Luego, ¿qué le dijiste? Que lo iba a pensar. Pero Eduardo, si salimos con esto, va a haber atención de los medios. En ti, en Arturo. Lo sé. Más silencio. Pero tiene razón. ¿Cuántas otras familias? ¿Cuántos otros niños? ¿Entonces hablamos? Déjame pensarlo. Y platicar con Dimitrios también. Le afecta a él también. 3 días después, los 3 nos juntamos en mi casa. Eduardo, Dimitrios y yo. Una alianza rara, pero una alianza al fin. Si hacemos esto, dijo Dimitrios, mi esposa se va a enterar. De Arturo, del programa. ¿Nunca le contó? Pregunté sorprendida. No, sabe que intentamos tener un hijo por otros métodos, pero no sabe lo de Génesis. No sabe que funcionó, que tengo un hijo por ahí. Pues tal vez es hora de que lo sepa, dijo Eduardo. Los secretos siempre acaban explotando. Lo aprendimos a la mala. Dimitrios asintió despacio. Tienes razón, tienes razón. Al final, decidimos hablar. No de Arturo en específico. Protegeríamos su identidad. Pero sí del programa Génesis, de cómo operaba, de las mentiras, la manipulación, la compra y venta de bebés humanos disfrazada de servicios médicos legales. El reportaje salió 3 meses después, en primera plana. El mercado secreto de bebés, cómo clínicas de élite vendían niños a millonarios. El impacto fue inmediato y masivo. Otras víctimas empezaron a salir. Mujeres a las que les pagaron por embarazarse, parejas que pagaron fortunas por bebés, familias deshechas por secretos iguales. El gobierno abrió una investigación nacional. Hallaron otras 4 clínicas con esquemas parecidos. Todas fueron clausuradas. Decenas de médicos perdieron su cédula. Se abrieron procesos penales. Y en algún punto de todo eso, nuestra historia, la mía, la de Eduardo, la de Mariana, la de Dimitrios, la de Arturo, se volvió solo una más entre tantas. Arturo todavía no sabía que estaba en el centro de un escándalo nacional. Para él, la vida seguía normal. Escuela, fútbol, caricaturas, visitas del tío Dimi. Pero en unos años, cuando fuera más grande, cuando estuviera listo, le contaríamos. Y sabría que su historia, por más enredada y dolorosa que fue, ayudó a proteger a otros niños, a cerrar un mercado horrible, a traer justicia. Me senté en el mismo jardín donde todo empezó, donde Roberto plantó rosas hace décadas, donde crié a Eduardo, donde ahora veía a Arturo crecer. 72 años, viuda, madre, abuela, y todavía aprendiendo que la familia es lo que uno hace de ella, no lo que dice el ADN. Arturo tenía razón en algo. Grecia de veras tenía playas bonitas. Dimitrios nos había invitado a ir el próximo verano. Eduardo había dicho, para mi sorpresa, que tal vez sí. Progreso. Lento, doloroso, enredado, pero progreso. Mi teléfono vibró. Mensaje de Eduardo. Arturo se quiere quedar a dormir con su abuela este fin de semana. ¿Se puede? Sonreí. Siempre se puede. Voy a hacer galletas. Porque algunas tradiciones valen más que cualquier ADN. Y el amor que elegimos dar importa más que la sangre que heredamos. Ahora, si te gustó esta historia, pícale a suscribirte. Y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con el ojo cuadrado? Ah, y no se te olvide hacerte miembro para ver videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allá.